Hola y bienvenidos a Pulso Global. ¿Sabías que un portero fingió su propia muerte para intentar clasificar a su país a un mundial? Esta no es solo la historia de una mentira, es la historia de una obsesión que terminó destruyendo el fútbol de toda una nación durante años. Bienvenidos a Pulso Global. Hoy abrimos el expediente completo del maracanazo de Roberto "El Cóndor" Rojas, uno de los escándalos más impactantes en la historia del deporte. La fecha es el 3 de septiembre de 1989. Estamos en el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Pero ese día no es solo un campo de juego. Es un coliseo romano con más de 140.000 brasileños rugiendo, empujando a su selección hacia el Mundial de Italia 90. En el otro lado del campo, la selección de Chile llega con la soga al cuello. Para ellos no hay mañana, no hay cálculo, solo la victoria sirve para clasificar. A Brasil, el gigante sudamericano, le basta con un empate para asegurar su boleto. El aire está cargado de tensión, de esa electricidad que solo se vive en las grandes finales. Pero lo que nadie en ese estadio sabía, ni siquiera la mayoría de los jugadores, es que el destino de ese partido ya estaba sellado por un plan macabro, un plan que se había gestado en la oscuridad, lejos de las cámaras y los micrófonos. Para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, primero debemos conocer al protagonista de esta historia. Roberto "El Cóndor" Rojas. Él no era un portero cualquiera. En ese momento, era considerado por muchos como uno de los mejores guardametas de toda América, quizás del mundo. Era ágil como un felino, valiente hasta la temeridad y un líder absoluto dentro y fuera del campo, el capitán sin brazalete de La Roja. Pero sobre sus hombros pesaba una presión casi insoportable. Chile no clasificaba a un mundial desde España 1982 y una nueva eliminación sería una catástrofe nacional. La prensa chilena, en un fervor patriótico, alimentaba constantemente un sentimiento de nosotros contra el mundo, creando una narrativa de que todos estaban en su contra. En este ambiente, Rojas no solo sentía la responsabilidad de atajar balones, sentía que debía ser el salvador de la patria, el héroe que llevaría a su país a la gloria a cualquier costo. Literalmente, a cualquier costo. Los días previos al partido fueron clave para entender la psicología del equipo chileno. Según varios testimonios posteriores, el ambiente en la concentración era de una paranoia casi enfermiza. Se hablaba en voz baja de supuestas trampas brasileñas, de intentos de envenenar la comida, de falta de seguridad en el hotel y en el estadio. Se sentían asediados, como si estuvieran en territorio enemigo, no solo en un partido de fútbol. Este contexto psicológico, esta mezcla de presión extrema y desconfianza, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la locura que estaba a punto de desatarse en el césped del Maracaná. La tensión era un resorte a punto de romperse. El partido comienza y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Brasil ataca, Chile aguanta. Rojas se convierte en figura, tapando una y otra vez los embates de los delanteros brasileños. Pero la resistencia chilena tiene un límite. Llegamos al minuto 67 del partido. Brasil presiona y finalmente la muralla se derrumba. Un centro al área y el legendario delantero Careca conecta un cabezazo imparable. Gol de Brasil. 1-0. Con este resultado, Chile está eliminado. La desesperación se apodera del equipo chileno. El sueño mundialista se desvanece con cada segundo que pasa en el reloj. Y entonces ocurre lo impensable. De repente, una luz roja cruza el cielo de Río de Janeiro. Es una bengala, un objeto de pirotecnia lanzado desde la tribuna donde se encontraban los hinchas brasileños. La bengala cae zumbando cerca del área chilena. En ese instante, Roberto Rojas se desploma sobre el césped. Pero no solo cae, se retuerce de dolor, llevándose las manos a la cara. Sus compañeros, liderados por el capitán Fernando Astengo, corren desesperados hacia él. Cuando los paramédicos y el cuerpo médico chileno llegan, la escena es dantesca. El rostro del portero es una máscara de sangre roja y brillante que contrasta con el verde del campo. La imagen es brutal. Los médicos chilenos gritan desesperados. ¡Lo mataron! ¡Le dieron en la cara! El caos se apodera del Maracaná. El capitán Astengo, en medio de la confusión y la furia, toma una decisión sin precedentes en la historia del fútbol. No hay garantías de seguridad. ¡Nos vamos!
Ante la mirada atónita de los 140.000 espectadores y de millones de personas que veían el partido por televisión, el equipo chileno se retira del campo, abandonando el partido. Es un acto de desafío directo a la FIFA, a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a Brasil. Mientras la selección chilena regresaba a Santiago, siendo recibida como un grupo de víctimas heroicas que se enfrentaron a la barbarie, en las oficinas de la FIFA en Zúrich, el aire era denso y la preocupación máxima. Si se lograba demostrar que Brasil era culpable, que sus hinchas habían herido gravemente a un jugador rival, podrían quedar fuera del Mundial. Era un escándalo de proporciones gigantescas, pero algo en toda esta historia no encajaba. Los detalles no cuadraban. Los médicos de la FIFA, que examinaron a Rojas, notaron algo extraño. La herida en su ceja era un corte limpio, casi quirúrgico. Lo más revelador fue que no encontraron restos de pólvora, quemaduras ni rastros de material pirotécnico en la herida o en la piel circundante. Era algo prácticamente imposible si una bengala te golpea directamente en la cara. Las sospechas comenzaron a crecer. ¿Y si la historia no era como la contaba Chile? La clave para desentrañar la verdad llegó desde el lente de un fotógrafo, Ricardo Alfieri. Un fotógrafo argentino que cubría el partido para la revista El Gráfico, tenía una secuencia de 15 fotografías que cambiarían la historia para siempre. Sus imágenes eran una prueba irrefutable. En ellas se veía la bengala surcando el aire, luego el impacto del artefacto en el césped, y a Roberto Rojas cayendo al suelo después de que el humo se disipara, a más de 1 metro de distancia del lugar donde había caído la bengala. La bengala nunca lo tocó. Entonces, la pregunta del millón surgió de inmediato. ¿De dónde salió toda esa sangre? La verdad era mucho más retorcida y siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado. La investigación reveló que Roberto Rojas había escondido un pequeño bisturí quirúrgico dentro de su guante derecho. En el momento de caos y confusión generado por la bengala y el humo, aprovechó para cortarse a sí mismo la ceja. La confesión no llegó de inmediato. Durante días, Rojas sostuvo la mentira, se envolvió en la bandera chilena y se convirtió en un mártir nacional, el símbolo de la injusticia sufrida. Pero la evidencia fotográfica era irrefutable. Las imágenes de Alfieri no dejaban lugar a dudas. Acorralado, ante el riesgo de una sanción aún peor para él y para su país, Roberto Rojas finalmente confesó la verdad a un círculo cercano y luego públicamente. Me corté con una Gillette, fue un corte a mi dignidad. El plan había sido orquestado para forzar la suspensión del partido y, en el mejor de los casos, una repetición en cancha neutral o incluso la descalificación de Brasil. El castillo de naipes se derrumbó con estrépito y la FIFA actuó con una dureza implacable, buscando dar un castigo ejemplar que nadie en el mundo del fútbol olvidara jamás. Las sanciones fueron devastadoras. Roberto Rojas fue suspendido de por vida de toda actividad relacionada con el fútbol profesional. Aunque la sanción fue levantada en el año 2001, su carrera como jugador de élite ya estaba completamente muerta. Sergio Stoppel, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile en ese entonces y señalado como uno de los cerebros del plan, también fue suspendido de por vida. Fernando Astengo, el capitán que lideró la retirada del equipo, recibió una suspensión de 5 años, pero el castigo más doloroso fue para el fútbol chileno en su conjunto. La selección de Chile no solo fue expulsada de la clasificación a Italia 90, sino que, y esto fue el golpe de gracia, se le prohibió participar en las eliminatorias para el siguiente mundial, el de Estados Unidos 94. Chile perdió en total más de 5 años de competencia internacional de primer nivel. Una generación dorada de jugadores chilenos, con talentos como Iván Zamorano en sus inicios, nunca tuvo la oportunidad de jugar un mundial en su mejor momento. Roberto Rojas pasó de ser el héroe, el mejor portero de la historia de su país, a convertirse en el hombre que le robó el sueño a millones de compatriotas. Aquí en Pulso Global nos preguntamos, ¿justifica el fin los medios? La presión, la obsesión por ganar, el fervor patriótico, ¿pueden llevar a un atleta a cruzar una línea tan oscura? El Cóndor Rojas pensó que estaba dispuesto a morir simbólicamente por su patria, pero al final solo terminó matando la ilusión de todo un pueblo.
¿Qué habrías hecho tú en su lugar bajo esa presión insoportable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los expedientes más oscuros e impactantes del deporte. Gracias por acompañarnos. Pulso Global. Despierta el debate. Desafía lo que crees. Hola y bienvenidos a Pulso Global. ¿Sabías que un portero fingió su propia muerte para intentar clasificar a su país a un mundial? Esta no es solo la historia de una mentira, es la historia de una obsesión que terminó destruyendo el fútbol de toda una nación durante años. Bienvenidos a Pulso Global. Hoy abrimos el expediente completo del maracanazo de Roberto "El Cóndor" Rojas, uno de los escándalos más impactantes en la historia del deporte. La fecha es el 3 de septiembre de 1989. Estamos en el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Pero ese día no es solo un campo de juego, es un coliseo romano con más de 140.000 brasileños rugiendo, empujando a su selección hacia el Mundial de Italia 90. En el otro lado del campo, la selección de Chile llega con la soga al cuello. Para ellos no hay mañana, no hay cálculo, solo la victoria sirve para clasificar. A Brasil, el gigante sudamericano, le basta con un empate para asegurar su boleto. El aire está cargado de tensión, de esa electricidad que solo se vive en las grandes finales. Pero lo que nadie en ese estadio sabía, ni siquiera la mayoría de los jugadores, es que el destino de ese partido ya estaba sellado por un plan macabro, un plan que se había gestado en la oscuridad, lejos de las cámaras y los micrófonos. Para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, primero debemos conocer al protagonista de esta historia. Roberto "El Cóndor" Rojas. Él no era un portero cualquiera. En ese momento, era considerado por muchos como uno de los mejores guardametas de toda América, quizás del mundo. Era ágil como un felino, valiente hasta la temeridad y un líder absoluto dentro y fuera del campo, el capitán sin brazalete de La Roja. Pero sobre sus hombros pesaba una presión casi insoportable. Chile no clasificaba a un mundial desde España 1982 y una nueva eliminación sería una catástrofe nacional. La prensa chilena, en un fervor patriótico, alimentaba constantemente un sentimiento de nosotros contra el mundo, creando una narrativa de que todos estaban en su contra. En este ambiente, Rojas no solo sentía la responsabilidad de atajar balones, sentía que debía ser el salvador de la patria, el héroe que llevaría a su país a la gloria a cualquier costo. Literalmente, a cualquier costo. Los días previos al partido fueron clave para entender la psicología del equipo chileno. Según varios testimonios posteriores, el ambiente en la concentración era de una paranoia casi enfermiza. Se hablaba en voz baja de supuestas trampas brasileñas, de intentos de envenenar la comida, de falta de seguridad en el hotel y en el estadio. Se sentían asediados, como si estuvieran en territorio enemigo, no solo en un partido de fútbol. Este contexto psicológico, esta mezcla de presión extrema y desconfianza, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la locura que estaba a punto de desatarse en el césped del Maracaná. La tensión era un resorte a punto de romperse. El partido comienza y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Brasil ataca, Chile aguanta. Rojas se convierte en figura, tapando una y otra vez los embates de los delanteros brasileños. Pero la resistencia chilena tiene un límite. Llegamos al minuto 67 del partido. Brasil presiona y finalmente la muralla se derrumba. Un centro al área y el legendario delantero Careca conecta un cabezazo imparable. Gol de Brasil. 1-0. Con este resultado, Chile está eliminado. La desesperación se apodera del equipo chileno. El sueño mundialista se desvanece con cada segundo que pasa en el reloj. Y entonces ocurre lo impensable. De repente, una luz roja cruza el cielo de Río de Janeiro. Es una bengala, un objeto de pirotecnia lanzado desde la tribuna donde se encontraban los hinchas brasileños. La bengala cae zumbando cerca del área chilena. En ese instante, Roberto Rojas se desploma sobre el césped. Pero no solo cae, se retuerce de dolor, llevándose las manos a la cara. Sus compañeros, liderados por el capitán Fernando Astengo, corren desesperados hacia él. Cuando los paramédicos y el cuerpo médico chileno llegan, la escena es dantesca. El rostro del portero es una máscara de sangre roja y brillante que contrasta con el verde del campo.
La imagen es brutal. Los médicos chilenos gritan desesperados. ¡Lo mataron! Le dieron en la cara. El caos se apodera del Maracaná. El capitán Astengo, en medio de la confusión y la furia, toma una decisión sin precedentes en la historia del fútbol. No hay garantías de seguridad. ¡Nos vamos! Ante la mirada atónita de los 140.000 espectadores y de millones de personas que veían el partido por televisión, el equipo chileno se retira del campo, abandonando el partido. Es un acto de desafío directo a la FIFA, a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a Brasil. Mientras la selección chilena regresaba a Santiago, siendo recibida como un grupo de víctimas heroicas que se enfrentaron a la barbarie, en las oficinas de la FIFA en Zúrich, el aire era denso y la preocupación máxima. Si se lograba demostrar que Brasil era culpable, que sus hinchas habían herido gravemente a un jugador rival, podrían quedar fuera del Mundial. Era un escándalo de proporciones gigantescas, pero algo en toda esta historia no encajaba. Los detalles no cuadraban. Los médicos de la FIFA, que examinaron a Rojas, notaron algo extraño. La herida en su ceja era un corte limpio, casi quirúrgico. Lo más revelador fue que no encontraron restos de pólvora, quemaduras ni rastros de material pirotécnico en la herida o en la piel circundante. Era algo prácticamente imposible si una bengala te golpea directamente en la cara. Las sospechas comenzaron a crecer. ¿Y si la historia no era como la contaba Chile? La clave para desentrañar la verdad llegó desde el lente de un fotógrafo, Ricardo Alfieri, un fotógrafo argentino que cubría el partido para la revista El Gráfico. Tenía una secuencia de 15 fotografías que cambiarían la historia para siempre. Sus imágenes eran una prueba irrefutable. En ellas se veía la bengala surcando el aire, luego el impacto del artefacto en el césped, y a Roberto Rojas cayendo al suelo después de que el humo se disipara, a más de 1 metro de distancia del lugar donde había caído la bengala. La bengala nunca lo tocó. Entonces, la pregunta del millón surgió de inmediato. ¿De dónde salió toda esa sangre? La verdad era mucho más retorcida y siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado. La investigación reveló que Roberto Rojas había escondido un pequeño bisturí quirúrgico dentro de su guante derecho. En el momento de caos y confusión generado por la bengala y el humo, aprovechó para cortarse a sí mismo la ceja. La confesión no llegó de inmediato. Durante días, Rojas sostuvo la mentira, se envolvió en la bandera chilena y se convirtió en un mártir nacional, el símbolo de la injusticia sufrida. Pero la evidencia fotográfica era irrefutable. Las imágenes de Alfieri no dejaban lugar a dudas. Acorralado, ante el riesgo de una sanción aún peor para él y para su país, Roberto Rojas finalmente confesó la verdad a un círculo cercano y luego públicamente. Me corté con una Gillette, fue un corte a mi dignidad. El plan había sido orquestado para forzar la suspensión del partido y, en el mejor de los casos, una repetición en cancha neutral o incluso la descalificación de Brasil. El castillo de naipes se derrumbó con estrépito y la FIFA actuó con una dureza implacable, buscando dar un castigo ejemplar que nadie en el mundo del fútbol olvidara jamás. Las sanciones fueron devastadoras. Roberto Rojas fue suspendido de por vida de toda actividad relacionada con el fútbol profesional. Aunque la sanción fue levantada en el año 2001, su carrera como jugador de élite ya estaba completamente muerta. Sergio Stoppel, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile en ese entonces y señalado como uno de los cerebros del plan, también fue suspendido de por vida. Fernando Astengo, el capitán que lideró la retirada del equipo, recibió una suspensión de 5 años, pero el castigo más doloroso fue para el fútbol chileno en su conjunto. La selección de Chile no solo fue expulsada de la clasificación a Italia 90, sino que, y esto fue el golpe de gracia, se le prohibió participar en las eliminatorias para el siguiente mundial, el de Estados Unidos 94. Chile perdió en total más de 5 años de competencia internacional de primer nivel. Una generación dorada de jugadores chilenos, con talentos como Iván Zamorano en sus inicios, nunca tuvo la oportunidad de jugar un mundial en su mejor momento. Roberto Rojas pasó de ser el héroe, el mejor portero de la historia de su país, a convertirse en el hombre que le robó el sueño a millones de compatriotas. Aquí en Pulso Global nos preguntamos, ¿justifica el fin los medios?
La presión, la obsesión por ganar, el fervor patriótico, ¿pueden llevar a un atleta a cruzar una línea tan oscura? El Cóndor Rojas pensó que estaba dispuesto a morir simbólicamente por su patria, pero al final solo terminó matando la ilusión de todo un pueblo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar bajo esa presión insoportable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los expedientes más oscuros e impactantes del deporte. Gracias por acompañarnos.